Buenos días, gracias por venir esta mañana. Comencemos con usted. ¿Qué es esto del sistema de casos de Harvard? Ok, el sistema de casos de Harvard es un sistema donde el estudiante, en lugar de esperar que el profesor le dé toda la información, se encarga de analizar un paquete de información que él debe estudiar y luego discutirlo con sus compañeros. Después de discutirlo con sus compañeros, pasa a una tercera etapa, la etapa de la sesión plenaria. En la sesión plenaria, el estudiante debe brindar las respuestas a las problemáticas que se presentan en los casos. Esto es, ellos analizan y brindan posibles soluciones a los problemas que se presentan en los casos. El estudiante entonces deja de ser un mero receptor de los pensamientos del profesor y se convierte en alguien que está dando respuestas a las situaciones que se le han presentado en los casos. Es un poco más o menos adaptar a la realidad del estudiante, don Carlos Acasa. Es decir, esto es la manera en que vamos a enfrentar la vida cuando salimos de la universidad. ¿Es así? Así es, usted tiene razón. Yo podría resumir esto de la siguiente forma. La enseñanza tradicional enseña a memorizar, la enseñanza con casos enseña a pensar y hace que el estudiante se ponga los zapatos, calce las botas, digo yo, de los tomadores de decisiones en el mundo real, pues todos los casos que ellos analizan se refieren a empresas de impacto local o mundial. Okay, Mr. William, how are you? Good. Nice to be here. Thank you. Es un maestro, un profesor de Harvard. Le pregunto a través de un traductor para que sea más fluida la conversación. Le preguntamos, ¿cuánto tiempo en Harvard? How long have you been in Harvard as a professor? 20 years. 20 años. ¿Hace cuánto trabajas con el sistema casos de Harvard? How long have you been working with the case method? 20 years. Oh, 20 years, okay. ¿Cuánto tiempo lleva con nosotros acá? Sí, él ahora, ¿cuánto tiempo él lleva aquí con nosotros? 3 años. Este es el tercer año que viene. Okay, ¿y ahorita cuánto tiempo lleva? ¿Días? Sí, 2 días, pero va a estar una semana visitando todos los campus de la UTH, dando cursos a los catedráticos y a los alumnos. Ok, pregunte, ¿qué ha visto en Honduras? ¿Se aplica correctamente el sistema de Harvard? Pregunte. What have you seen in Honduras? Are we applying the case method correctly? Well, that's an interesting question because the case method, there's no right answer. So similarly, with applying the case method, there is really no right answer. The key to it is that the students are the center and the focus of the learning. Dice que es interesante la pregunta que usted le hizo, que el método del caso en cada caso no tiene una respuesta única como son los problemas del mundo real, que lo interesante es que el estudiante se vuelve el centro del proceso de aprendizaje, es el participante activo y no el catedrático. Don Javier, ¿ha visto un cambio usted en el estudiantado nacional una vez que aplican esta metodología? Ok, en primer lugar, debo mencionar que el cambio se ha dado también en el profesor. Claro. Porque el profesor tuvo que adaptarse de ser el centro, por así decirlo, si era una mujer, la diva alrededor de la cual giraba toda la información, y ahora él tiene que volverse en simplemente un facilitador. Y ese fue el primer cambio fundamental que tuvimos. Cambiar la mentalidad del profesor de dar y en lugar de eso tratar de recibir respuestas. Luego el cambio del estudiante, eso fue muy importante, porque el estudiante tuvo que aprender a pensar, a analizar, a descubrir, a discutir. Y eso es muy importante. En nuestro sistema tradicional, desde la escuela nos enseñan a memorizar. Yo recuerdo, hace muchos años, don Oscar lo recordará, en la escuela nos enseñaban los famosos puntos. Eso claro. Era tener que memorizar una página completa claro. Para el siguiente día. Claro. Claro. Nuestros estudiantes no memorizan. Nuestros estudiantes leen, analizan, discuten y proponen soluciones de casos de la vida real, de empresas de diferentes partes del mundo, lo cual le permite al estudiante cambiar su forma de pensar y empezar a discutir y analizar qué es lo que necesitamos en Honduras. Todavía recuerdo lo que es el verbo enseñado en segundo grado, en mi caso. El verbo es la parte variable de la oración que indica acción, pasión, estado de existencia de los seres animados o inanimados. Así me lo enseñaron, así lo aprendí. Su maestra debe estar orgullosa en este momento cuando usted repite sí, eso de memoria, pero no es lo importante. No es lo ideal, no claro, es lo importante. Claro, no es lo ideal. Lo ideal es preparar a la gente para la vida, porque de eso debemos de estar claros.
que la materia prima que está frente a los maestros lo estamos preparando para la vida. No es para pasar un examen, no es para salir bien en una nota, sino para que viva adecuadamente. Y entiendo que esto es una manera correcta de hacerlo, señor Sacasa. Sí, así es, porque dentro de la misión, visión y política de calidad de la UTH está que debemos de brindar los profesionales que Honduras necesita. Y por eso es que pensamos en adoptar el método del caso. Usted tiene razón, don Oscar. Muy bien. Estamos conversando con 3 distinguidas personalidades, representantes de UTH, y estamos hablando de los cambios del maestro. Usted que es profesor de Harvard, cuando Harvard comenzó con este sistema, hubo también ese choque generacional, maestros que no querían entregar esta parte. Pregúntele. Have you observed at Harvard University a faculty member who don't like this case method, that are always discussing why we are using this method? No. Harvard Business School has been using the case method for nearly 100 years. So there's no one left who might object. Okay. Dice que no, que Claro que durante 100 años. 100 sí. años. Muy bien. Pregunto, ¿cómo se califica esto? A ver, este creo que es la pregunta trascendental. Muchos estudiantes están en su casa diciendo, bueno, ¿y cómo van a calificar? ¿Cuál es la respuesta que debe surgir de un caso si, como dijo el profesor, un caso puede tener 100 respuestas? ¿Cómo calificamos al estudiante, don Javier Mejía? El método de calificación es una parte interesante, porque el estudiante, en lugar de responder de memoria las preguntas, tiene que hacer algo diferente. Lo que él hace es básicamente participar con respuestas analíticas adecuadas. Y el profesor está al tanto de esas respuestas, en algunos casos toma registro de las respuestas, procurando que esas respuestas traten de estar enfocadas en el caso. El profesor entonces ahora, basado en las respuestas, le dará una calificación a la discusión del caso y a la participación del estudiante. Eso significa que el estudiante tiene que hablar, tiene que discutir en público. Si no discute, si no habla, si no hace ninguna observación, su nota es 0 en la clase. Ok, tiene que ver con participación. Mucha participación. De manera que no es tanto lo que contesta, es decir, no es la exactitud de la respuesta lo que buscamos, sino la participación en la búsqueda de una respuesta. El análisis que él ha logrado hacer del caso y en base a eso la respuesta que él ha dado. Ok, la pausa. ¿En qué carrera se aplica el sistema de métodos o si se aplica en todas? Ok, como el sistema originalmente inicia con algunas de las clases generales, todos los estudiantes de la universidad tienen aplicación de casos Harvard, pero a medida que va avanzando el sistema, en algunas carreras se va diluyendo y en algunas se va fortaleciendo. Por ejemplo, en la carrera de gerencia de negocios, el sistema está implantado desde el inicio hasta el final de la carrera. En la carrera de derecho, por la misma singularidad de la carrera y de las leyes hondureñas, el sistema está implantado al inicio de la carrera. A medida que avanza, los casos van desapareciendo porque ya son clases que tienen que ver con el sistema legal hondureño. Claro, más sobre el código y su aplicación que sobre casos específicos, ¿verdad? Exactamente. Quizás al final vuelve a tomarse casos cuando ya va a graduarse el abogado. En este momento estamos procurando encontrar alguna serie de casos que puedan tener aplicación general y universal para que los estudiantes de la carrera de Derecho también puedan tener aplicación a ellos. Quiere decir, don Carlos, que a usted le toca la parte de las clases generales más que todo, entonces. Bueno, mis funciones fundamentales son la de estar en contacto con la gente de Harvard Business School Publishing, estar en contacto con el profesor Ellet, que tenemos aquí ahorita presente, ser el encargado de la reproducción de los casos, la edición de los mismos, la distribución y ver cómo se amplía, trabajando en conjunto con el máster Javier, cómo se amplían poco a poco a todas las carreras. Pero sí me gustaría agregar que no hay ningún estudiante en UTH que salga de la universidad sin haber discutido por lo menos en 2 materias los casos de Harvard. Mr. William, ¿y usted qué hace en Harvard? ¿Qué clase imparte? ¿Cuál es la parte que más le toca a usted hacer en Harvard? What is your job at Harvard Business School? What subject do you teach? What is the most important thing that you do at the business school?
I teach, excuse me, I teach writing, communication. That's my main focus. Él lo que enseña básicamente es el proceso de comunicación y cómo escribir. Ok, de acuerdo al análisis de un caso, a él le toca enseñarle al alumno cómo expresarlo. Eso es. Okay. Sí. What is what you teach to the MBA students about cases? Well, we use cases, I use cases in my class, excuse me, to set up a situation in which students need to communicate, to write something or to speak something. Sí, así lo había entendido. Sí, está en lo correcto. Sí, él enseña al estudiante cómo decir correctamente lo que aprendió y cómo escribir correctamente lo que aprendió, o lo que le toca exponer en un caso, ¿verdad? Debo añadir de que el profesor Elliott es el responsable de preparar a todos los estudiantes del MBA de Harvard para que ellos aprendan a discutir los casos en el MBA. Okay. O sea, es una persona clave. Su libro es utilizado como la base de la discusión de los casos Harvard para todos los estudiantes. Todo estudiante que pasa por el MBA de Harvard tiene que haber visto el libro de él y haber pasado por una clase de él. Igual estamos haciendo en UTH también. En UTH, todos los profesores que enseñan casos Harvard tienen que haber pasado por una clase del profesor Elliott y haber discutido casos con el profesor Elliott. Él es el que les enseña a nuestros profesores a discutir casos. Usted, cuando hablamos casos, porque la gente de repente puede como generalizar en su cabeza, están al otro lado de la pantalla, recuerde usted, viendo a 4 hombres hablando aquí. Cuando hablamos de casos, ¿podríamos simplificar la palabra, explicar un poco más un caso específico que usted sepa se haya visto en una de las clases, para que la gente, caiga, esto es lo que están haciendo en Harvard? Tal vez no lo puede decir usted. Ok, en la clase de Administración 1, que es donde llegan todos nuestros estudiantes al llegar a la universidad, se estudia el caso de la empresa Microsoft, por ejemplo. Claro. Se estudia ese caso que es la historia de Microsoft desde que inició, cuando Bill Gates era apenas un estudiante, hasta la actualidad. Y durante todo eso se cuentan todos los inconvenientes que tuvieron, todos los problemas que enfrentaron, las soluciones que le dieron a estos problemas, y se trata de que el estudiante se meta dentro de la empresa y de esa manera logre entender la dinámica empresarial de Microsoft. Todo eso en aproximadamente unas 35 páginas, las cuales el estudiante debe leer para poder venir luego a discutir a la universidad. De pronto pudiera alguien ver un problema y decir, un caso específico, yo lo hubiera resuelto de esta manera. ¿Y lo puede proponer o no? Lo puede proponer. De hecho, al final de ese caso, se le presenta la problemática que Microsoft estaba teniendo en el instante en que el caso se escribió, y se le pide al estudiante que dé la respuesta que él considera las adecuadas. Mr. Elliott, ¿en algún momento de su carrera como maestro, un estudiante ha encontrado la solución a un caso que no tenía solución? Have you known about a student that found a solution to a case that had no solution? I'm sorry, I don't quite understand the question. Okay. There's a case that has no solution? No, he's asking if you know of a case with no solution, whose solution had been found by a student. Well, cases are the way cases are written. A case will allow a number of different solutions, and some solutions are better than others. Yeah. Okay? So there is no, that's what's beautiful about cases. There is no right answer, but some answers are better than others. There's no secret. Sí, dice que lo interesante del caso es que no hay soluciones que podríamos decir es una única, sino que son diferentes. Claro. Y yo le podría agregar, don Oscar, que es que el caso es de una situación real que ha pasado en una empresa real. Claro. Por lo tanto, siempre corresponde a un problema al cual le han encontrado una solución, que podemos catalogarla como buena o mala. O mala, claro. Sí, lo comprendes, claro. Debo añadirle también el hecho de que el estudiante pelea por su idea. Sí. Pelea por su solución, claro. Aunque haya 5 o 6 soluciones más que los demás estudiantes estén pensando que son las correctas. Aquí se crea un clima de discusión sana de las ideas,
No hay pelea contra el estudiante, No, claro. sino hay pelea contra las ideas que los Claro. estudiantes están expresando, y esto es muy importante para nosotros. ¿Usted en qué universidad estudió? Yo estudié fuera del país, en UNADECA en Costa Rica y en la Universidad de Loma Linda en California. Don Carlos, ¿usted dónde estudió? Estudié en la Universidad Católica de Nicaragua y estudié en la Autónoma de México y en el Tecnológico de Monterrey. Ok. En Honduras, en la Autónoma de Honduras, hubo una clase que se llamaba El hombre y la ciencia, y otra que le seguía que se llamaba Realidad Socioeconómica de Honduras. Ambas clases tenían un sistema parecido a este. Eran discusiones desde diferentes puntos de un problema, desde la psicología, desde la matemática, desde la filosofía de un problema específico, que luego se discutía en plenaria. Por eso me sorprendió mucho la palabra plenaria, porque se utilizaba mucho en aquel entonces, y servía básicamente esto, para despertar en el estudiante el deseo de participar y de defender sus ideas. Por eso preguntaba si ustedes habían estudiado, para ver si podíamos compararla, pero no sé si conocieron también esto de la Autónoma. Sí, y ese sistema en Harvard se empezó a utilizar a finales del siglo XIX aproximadamente, precisamente en la carrera de Derecho, procurando que en la discusión plenaria, que ya se utilizaba en la Universidad Nacional Autónoma hace 30 años, 40 años, cuando se estudiaba esa clase específica, ya se discutía. Y el propósito de esto es eso, crear un sistema de discusión donde el estudiante deje de ser un mero receptor de las ideas y se convierta en un productor de ideas. Muy bien, yo quiero agradecerle que hayan venido esta mañana aquí a compartir esto con nosotros y a invitar a la juventud a que forme parte de UTH. Vamos a tener 30 segundos para irnos, cada uno de nosotros 30 segundos, en la que invitemos a los estudiantes a formar parte de este sistema novedoso en Honduras, pero que ha probado durante muchísimos años en la nación más poderosa del mundo. 30 segundos para invitar a los jóvenes a UTH. Invitamos cordialmente a todos los estudiantes que están próximos a hacer sus estudios universitarios para que vengan a formarse a la UTH con este método de estudio de casos de Harvard, que los va a hacer realmente los profesionales que necesita el país para su desarrollo. Muy bien, vamos con 30 segundos más. Mr. L. And what? To say something to the students Oh, to students. or future students. Yes, future students. Well, I think that students are very fortunate to be able to go to a school that uses the case method, because the case method teaches you how to think about business. Dice que que dice a los estudiantes que son muy afortunados de poder ir a una universidad que enseña este método que les va a ser muy útil en su vida profesional. Don Javier. Para finalizar, yo quisiera decirles, si usted quiere aprender a estudiar casos de la vida real, si usted quiere realmente meterse dentro de la discusión de casos de la vida real, aprender de las grandes empresas del mundo, venga a estudiar con nosotros. Le aseguro que la discusión de casos en la UTH le dará las habilidades para enfrentarse a la vida real cuando usted sea un profesional.